tardes, qué gusto saludarle. El Ministerio de Cultura de Cuba es uno de los organismos con incidencia en la aplicación de la política de atención integral de niñez, adolescencias y juventudes. El actual periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional en su 10ª legislatura evaluó la implementación de esta normativa que favorece el desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes cubanos. Más de la mitad de las actividades culturales que se realizaron en Cuba durante el último año estuvieron dedicadas al público infanto-juvenil. Del otro lado, justo en los escenarios, también fueron protagonistas. Cerca de 13.000 unidades artísticas del movimiento de aficionados están conformadas por niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Concursos como Fidel en mi corazón, De donde crece la palma y Monumentos de mi barrio tienen elevados índices de participación. El sistema de instituciones rediseña sus servicios de modo que combinen la recreación y el acceso al conocimiento con métodos atractivos de comunicar. El Centro Nacional de Escuelas de Arte logró mejores indicadores y ofreció atención especial a los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad. De los 407 eventos realizados por el Ministerio de Cultura en el último año, 221 organizaron acciones dirigidas a los pequeños y los jóvenes. Cuba vivió la suerte de que la 4ª Muestra Internacional de Cine Educativo, MICE Cuba, llegara a todos los cines y la mayoría de las escuelas del país. Se realizó el relanzamiento del Programa Nacional por la Lectura y la 32ª edición de la Feria Internacional del Libro promovió más de un centenar de títulos de literatura infanto-juvenil. Además, Cuba Literaria inauguró la tienda virtual del libro cubano. También online está Patria Libro, biblioteca digital del sistema de instituciones martianas. Con los meses de julio y agosto llegan los talleres de verano. En la programación se priorizan las actividades dedicadas al público infanto-juvenil y se promueven valores que nos enaltecen como nación. Un año después de aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, la política de atención integral de niñez, adolescencias y juventudes, el Ministerio de Cultura trabaja para que sus opciones se parezcan a las necesidades de los públicos sin perder nuestras riquezas culturales. Geo Viñales y Jenny Fleites, Canal Cubano de Noticias. Y nos vamos al oriente de nuestro país. Santiago de Cuba acoge hasta el próximo 21 de julio el Festival Internacional de Teatro Experimental Desconectado a 969. El programa incluye exposiciones, talleres y conversatorios que hacen énfasis en las corrientes más contemporáneas del arte de las tablas. En el panel Cuerpos que observan desde la escena se intercambió sobre la experimentación teatral desde las experiencias en Cuba, Argentina y México. El panel de hoy, con actores hablando sobre la experimentación y los procesos de experimentación desde las poéticas actorales y cómo pueden surgir de la academia o cómo pueden surgir autodidactas o cómo pueden estar independientes o ligados a poéticas de compañías o a circuitos teatrales, dejó en claro algo muy particular. Uno, y es que no hay una sola vía de experimentación. Dos, es que en todo se experimenta, es decir, la experimentación está en todo, no debería segregarse, no debería convertirse en un nicho. En el coloquio se presentó el libro Memorias del Slam de Teatro. El Slam de Teatro es una residencia, evento de teatro experimental, donde vienen personas de Chile, México, Nueva York, Brasil, Colombia, y en el 2025 proyectamos hacerlo en Cuba, en La Habana, Cuba, en coordinación con el Instituto Superior de Arte, Nave Oficio de Isla y el proyecto Traspasos Escénicos, a partir de una intención de la empresa Ajedrez Eventos y Soluciones y de una asociación civil llamada Emergente, que está muy interesado en el arte cubano, en los procesos formativos cubanos. Entonces quizás tengamos la suerte de tener este evento acá, y este libro recoge las memorias de las ediciones anteriores. El Festival Internacional Desconectado a 969 incluye puestas en escena y la exposición de fotografía Mujeres Valientes del artista visual Enrique Estrada Mata. Este proyecto artístico es para mostrar la hermosura de la mujer y descentralizarla de ese chantaje, de esa vulnerabilidad que tienen al exponer su cuerpo desnudo, porque estarán participando en un proyecto artístico. Entonces, lo que yo les he dicho a las mujeres que han participado conmigo es, ustedes son arte. Desconectado a 969 concluye en Santiago de Cuba el próximo día 21. Robier Mesa y Karina Sotomayor, Canal Cubano de Noticias.
Este 20 de julio se cumplen 5 años del fallecimiento del poeta e investigador Roberto Fernández Retamar. Por tal motivo, intelectuales y el colectivo de Casa de las Américas le rindieron homenaje en el Malecón Habanero. A la conmemoración asistieron los presidentes de la UNIAC y de la HS, Marta Bonet de la Cruz y Yacel Toledo, entre otras personalidades. Evocar a Roberto Fernández Retamar, seguidor de la obra de Aide Santamaría, es el sentir de intelectuales que buscan en su pensamiento y de quienes estuvieron cerca de él en Casa de las Américas. A 5 años de su desaparición física llegan hasta el mar que inspiró al poeta para rendirle honores. Consideraba la Casa de las Américas su segunda casa, pero esto no es una frase retórica, es que en realidad era así. Incluso recuerdo ya cuando en los finales que estábamos enfermos, y él, una de sus obsesiones era, y en la Casa de las Américas me recordarán, y yo le dije, te van a recordar siempre, porque era y es una presencia permanente. La directora de la revista Conjunto de Casa de las Américas, Vivian Martínez Tavares, significó los valores humanistas y profesionales de Retamar, al tiempo que agradeció su atención constante al desarrollo sociocultural de América Latina. Cada ocasión de compartir con Retamar una visita a la casa era la oportunidad privilegiada de recibir una clase magistral de historia cultural latinoamericana y caribeña y de conocer de primera mano un rico anecdotario de vivencias, encuentros e impresiones personales con las que el anfitrión revivía memorias y juicios y con las cuales a menudo y sin proponérselo podía fascinar al visitante al descubrirle acontecimientos desconocidos de su propia cultura. El legado del autor de Caliban se recuerda por su fuerza, vigencia e intencionalidad. La manera de expresar sus sentimientos y de compartir sus saberes lo hacen único, especial. Parte de las grandes líneas de trabajo de la casa y el modo en que la casa las enfrentó se deben a él. Aparte de lo que como intelectual significa para la cultura cubana y latinoamericana, ¿no? Está esa dualidad del Retamar intelectual y del Retamar conductor de la Casa de las Américas. Creo que son inseparables y se mantiene cada día, es un motivo para recordarlo y para pensar en su legado. La obra de Roberto es verdaderamente muy valiosa, sigue siendo muy vigente, se estudia en las universidades de todo el mundo, se estudia mucho en los Estados Unidos, su ensayo Caliban, y es también un poeta muy importante de la generación del 50, pero con una obra verdaderamente extraordinaria. Roberto Fernández Retamar sigue latente entre los cubanos. Su quehacer a favor de la cultura y de la unidad latinoamericana es motivo de inspiración para muchos. Es por ello que siempre será un referente para revisitar. Leandris Noa Faez, Canal Cubano de Noticias. Seguimos hablando de música. El monólogo del cantautor Dentro del Cajón, un espectáculo del trovador dominicano José Antonio Rodríguez, se presentó este jueves en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes. Un concierto íntimo, extremadamente personal. Eso es el monólogo del cantautor Dentro del Cajón, el espectáculo con el que el destacado músico dominicano José Antonio Rodríguez llegó a la Sala Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes después de su exitoso estreno en varios escenarios de República Dominicana. Llegar a Cuba de nuevo ha sido para mí como inyectarme de energía que necesitaba. Esa energía fluyó en ambos sentidos este jueves, cuando el autor, resguardado detrás de su cubo traslúcido, escondido o asomado entre imágenes poéticas, compartió un recorrido de cerca de 2 horas por importantes canciones de su larga trayectoria artística, las cuales llegaban antecedidas de pequeñas intervenciones, a veces anécdotas, a veces reflexiones, muchas veces también poesía. No faltó en el concierto el tributo o más bien la muestra de amor a esos muchos cantautores que han marcado la vida y obra de José Antonio Rodríguez, algunos de ellos cubanos, señales que fueron dejando más en claro por qué el artista necesitaba llegar a nuestro país con este concierto. No lo quiero por lo que ustedes a lo mejor lo reconocen. Lo quiero por este ser humano tan enorme, tan grande, tan lleno de amor, que es el señor Silvio Rodríguez. Lied Lorain para el Canal Cubano de Noticias.
La conferencia de prensa de la edición 18 del Festival Internacional de Cine de Jibara será el próximo 23 de julio a las 2 de la tarde en la sala Héctor García Mesa del ICAI. Y antes de finalizar, una invitación. El concierto homenaje al maestro Salomón Gadles Mikowski, reconocido pianista y compositor, será mañana a las 6 de la tarde en el Oratorio San Felipe Neri. Con esta información finaliza nuestro encuentro con la actualidad cultural, pero por supuesto nos volveremos a encontrar aquí al mediodía. Muy buenas tardes.